tierra de cansancio, Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio, Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. Amén. Qué roca más firme es Jesús, ¿no? Me hace pensar cuando hay mucho viento aquí. Me imagino a la gente de Balmaceda, sobre todo. Si uno está en una casa de hojalata, no es muy seguro, ¿no? Pero en una casa firme. Y dice que cómo temer con tal broquel, con tan escudo. Jesús, no, nada nos puede proteger mejor que Él. Pueden tomar asiento. Adelante, pastor. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Isaías, capítulo 40. Vamos a ir a Isaías 40. Un poco sobre el libro de Isaías, antes de llegar a nuestro texto. Algunos han llamado al libro de Isaías como el mini Biblia, ya que Isaías tiene 66 capítulos, y cuando uno va leyendo y estudiando el libro de Isaías, tiene una división natural justo después del capítulo 39. Entonces, empezando en el 40, empieza con otra temática el libro de Isaías. Pues sabemos como igual en el Nuevo Testamento hay 39, en el Nuevo Testamento hay 27. Interesantemente, los capítulos 40 hasta el 66 empiezan con Juan el Bautista. En el capítulo 40 hay una profecía acerca de Juan. Y igual en los evangelios, como empezamos con Juan el Bautista, tienen un enfoque, la segunda parte, sobre Cristo. Me siento muy raro con dos celulares aquí, mucho cable. Ok, mandamos un saludo por primera vez a nuestros amigos en Instagram, ¿ya? Dice la juventud de hoy en día que Facebook es para los viejos. Y Nacho, por favor. Entonces decidimos transmitir por Instagram. Bueno, la segunda parte del libro de Isaías hay mucho enfoque orientado hacia Jesús. Bueno, en realidad eso se puede decir de toda la Biblia. Pero tenemos, por ejemplo, la profecía del sacrificio de Cristo en Isaías 53 y muchas otras profecías. La segunda parte de Isaías no solo es profético, pero también se escribió para alentar a los israelitas, quienes se habían quedado en la tierra durante el cautiverio de Babilonia. Sabemos que en diferentes épocas, por castigo del Señor, Dios permitió que otras naciones vinieran y que llevaran a Israel cautivos a otra nación. Y este fue el caso con Babilonia, y los que se habían quedado en la tierra fueron los recipientes de esta segunda parte del libro de Isaías. Lo sorprendente, estudiando Isaías, específicamente 40 el día de hoy, es que Dios usó a Isaías para escribir esta parte del libro más de 150 años antes de que los israelitas lo necesitaran. O sea, les dice una profecía que iban a ser llevados, y el libro les está dando aliento acerca de cómo Dios va a reedificar Israel y cómo va a hacer la obra después. O sea, ellos todavía ni han entrado en el cautiverio y ya el Señor les está dando el aliento que van a necesitar en algún momento. Eso es lo que a mí me llamó mucho la atención. Los judíos, quienes se quedaron en la tierra, o quienes se van a quedar en la tierra, no son muy impresionantes. ¿A qué refiero? Son los que son menos deseados. Pues cuando un país como Babilonia o Asiria llevaba cautivo los ciudadanos de cierto lugar, siempre iban a ser los más fuertes, los más educados, los más talentosos. Isaías profetiza que los hijos de Israel volverían a establecer su nación. Pero, ¿cómo?
especialmente la gente recibiendo esto, habrán pensado, pero no somos muy talentosos, no tenemos buenos oficios, no somos fuertes, no, ¿cómo vamos a volver a establecer a Israel? Y el Señor nos dice en Isaías 40, donde estamos, que primero Él iría y prepararía el camino para ellos. Eso está en los versículos 3 al 5. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces el Señor iba a ir delante de ellos para preparar el camino, igual como nos dice en el libro de Mateo, se aplica esta profecía al bautista Juan en Mateo 3:3. En el versículo 9 dirige la atención de los israelitas a la fuente de su poder, de quitar los ojos de lo que no es provechoso y de poner los ojos en otro punto. ¿Qué dice en el versículo 9? Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, que dice, ved aquí al Dios vuestro. Este capítulo habla mucho sobre la grandeza de Dios, y aquí el Señor está diciendo a Israel, tienes que mirar a tu Dios. Cuando nosotros entendemos la majestad de Dios, no tenemos por qué temer, dice no temas en el versículo 9, no tenemos por qué temer lo débil que es el hombre. En los versículos 6 al 8 habla de esto. No tenemos por qué temer a los ídolos. En los versículos 18 al 20 habla de los ídolos. Sí, es cierto que el remanente en la tierra no fue impresionante, pero nuestro gran Dios sí lo es. Entonces Isaías, para alentarles, está diciendo, miren a su Dios. Y aquí nosotros vemos su grandeza en Isaías 40. Por un tema de tiempo no vamos a leer el capítulo entero, pero lo podrías hacer en casa. Y contrario al pensamiento quizás del desalentado, o quizás como algunos podrían pensar que el hombre es muy creativo en sus pensamientos respectivo a Dios, dice, pues para mí Dios siempre ha sido así. Lo que a mí me parece, Dios tiene que ser así. Pues yo siempre he creído que tal es como es Dios. Pero miren lo que dice en el versículo 27. Dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? O sea, el pueblo está pensando cosas de Dios que no son verdad. Quizás están diciendo, sí, la grandeza de Dios, pero es demasiado grande que se olvidó de mí. Tiene tanto que hacer que no ha pensado en mí. Mi caso ya pasó de sus ojos. Tienes que tener cuidado cuando te desalientas de que no empieces a pensar locuras. Porque cuando uno está en la noche, ¿cuál es el problema? Empieza a dudar lo que Dios le reveló de día. Tú pasas por una dificultad y empiezas a dudar de la bondad de Dios. Empiezas a dudar de la soberanía de Dios. Empiezas a dudar de que Dios es tu Padre y provee por ti y te cuida. Empiezas a dudar de noche lo que Dios te reveló de día. Nunca hagas esto. Israel estaba quizás en esto, en el versículo 27, pensando, pues el Señor tiene mucho que hacer. Su grandeza le va a ser un estorbo para que nos ayude. No es verdad esto. De hecho, es justamente su grandeza que le habilita de ser nuestro ayudador.
Quiero invitarles, hermanos, a considerar sus promesas en los versículos 28 al 31. En el 27 habíamos leído esto: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios, y de mi Dios pasó mi juicio. Los versículos 28 al 31 son los que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, para que veamos cómo obtener las fuerzas que necesitamos. Y si tú puedes imaginar a un pueblo, Israel, una nación muy cansada, agotada, aplastada, pisoteada, y después Dios les da estas promesas, podemos tomar instrucción de lo mismo en nuestras vidas. El versículo 28 al 31 vamos a leer. Dice: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El Señor es el Dios eterno. Él creó todo. Él no se cansa, no se fatiga, y su conocimiento no tiene fin. Sabe todo. El 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En el versículo 8 habla acerca del cansarse y nos dice que el Señor no se cansa. Y esta es la base de por qué Dios puede darnos a nosotros las fuerzas que necesitamos. Nunca te compares con Dios. Dios es santo, santo, santo. Él no es una versión del ser humano evolucionada. No es como una versión de ti, pero mejor. No. Dios es Dios. Y tú eres polvo. Nosotros no somos nada. Y Dios no es como hombre para que mienta. Dios no se cansa. ¿Se acuerdan ustedes en la rivalidad entre el profeta de Jehová, Elías, y los profetas falsos de los Baales que iban a hacer, ¿cierto?, el sacrificio sobre el monte, los profetas de Jezabel? Elías dice: ¿y dónde está su Dios? No me acuerdo todo lo que él dice, pero creo que dice: ¿estará durmiendo? Dice algo así, ¿no? Y no me acuerdo, pero pregunta: ¿estará en el baño? Dice esto también, ¿o no? No sé si me equivoco, sí. La idea es que él dijo: ¿y tu Dios? Nuestro Dios no se cansa, no tiene que tomar siesta, no se fatiga, pero tú sí te cansas, te fatigas. Yo recuerdo a mi entrenador, nuestro técnico en la lucha, en el equipo de lucha, que él siempre nos decía diferentes frases que siempre se han quedado conmigo, se grabaron en mi mente, en mi corazón, y una de las cosas que él siempre decía, al final de 5 o 6 horas de entrenamiento, al final de un partido, de una pelea, nosotros cansados, muertos, y él decía, el cansancio, de hecho la palabra que ocupaba, él decía la fatiga nos hace a todos cobardes. Así decía. Aún el más fuerte y el más impresionante, cuando está fatigado, se vuelve cobarde. Y es algo que tú observas en la lucha. Cuando no te queda ni una gota de energía. Muchas veces es ahí cuando te vuelves cobarde. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que acercarnos a este tema del cansancio, de la fatiga,
espiritualmente, necesitamos acercarnos a este tema con cuidado y con mucha atención. Hay ciertas cosas que pueden ser fatigantes, que pueden ser cansadores o desalentadores en la vida cristiana. Hay muchas cosas, pero para nombrar algunas, las pruebas y las tribulaciones, los pleitos, quizás actividades grandes, especiales, como la semana pasada, ahora con la escuelita bíblica, la semana que viene, ¿cierto? Un módulo de todo el día, después el aniversario. Cosas así pueden agotar. La tristeza, cuando viene la tristeza a la vida, esto puede ser muy cansador. El cansancio físico también puede afectar toda área de la vida. A veces cuando un niño se pone a llorar y uno piensa, ¿qué le pasó? ¿Esto? No, no fue esto. ¿Le pasó? No, no fue esto. Esto. Y después los papás se miran y dicen, debe estar cansado. Porque cuando los niños se cansan muchísimo, ¿qué pasa? Empiezan a llorar, a veces se portan mal. Y el cansancio físico afecta, y afecta también a los grandes niños, como nosotros. Amén. Las tareas cotidianas, que a veces es una cosa tras otra, y suena el celular y terminas con una cosa, te llega otro correo y terminas con esto, y cierto que tengo 30 personas que están esperándome por WhatsApp, en el trabajo, muchas tareas que tengo, y tenemos muchos problemas a veces, la guerra espiritual. ¿Se acuerdan? Estudiamos en Efesios acerca de la armadura de Dios y de la verdadera guerra que nosotros tenemos. La tentación agota, resistiendo. A veces es muy cansador. Cuando un hermano en Cristo se aleja de Dios o se enfría espiritualmente, esto afecta mucho. Afecta. El pecado. El camino del impío es duro. El pecado agota. Hay muchas cosas en la vida cristiana que pueden causar cansancio. Y quiero dar una sugerencia, hermanos, un consejo sabio. Cuando estás cansado, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, como sea, no tomes ninguna decisión grande. Este es uno de los errores que yo como pastor ahora estos últimos 12 años, que yo he observado, que cuando la gente se cansa y está agotada, toma decisiones así, sin pensar, sin consejos, y a veces locuras. Como que, no sé, la persona tiene un trabajo estable por décadas, pero porque pasó una semana compleja, va y renuncia. No. Quizás Dios quiere que renuncies, pero espera hasta que todo se componga. Ora, pide consejo, habla con la gente, medita, consíguete otro trabajo y luego renuncias. Ojo con tomar decisiones cuando estás cansado. Ya no quiero servir en este ministerio de la iglesia, me retiro. No voy a participar más, aunque me comprometí, ya no. O voy a trasladarme, voy a otra ciudad. Eso sucede muchas veces cuando hay problemas. La persona dice, me voy de aquí. Voy a escapar mis problemas. El problema es cuando llegas al otro lugar, te diste cuenta que los problemas te siguieron. Porque el problema eres tú, soy yo. Y donde yo vaya va a haber problemas. Entonces mejor enfrentar a los problemas en vez de esconderse y correr. Lo mismo sucede en las relaciones humanas. Yo con Juan en este momento tenemos una relación muy buena. Espero. De mi conocimiento no está enojado conmigo. Y si está enojado no quiero saberlo. No. Pero de repente si hay un problema con Juan y yo, ¿cuál es la tendencia?
que yo y él empezamos a evitarnos. No me escribe él, no le escribo yo. No le llamo, no me llama. En el culto no nos saludamos. Si de repente, no sé, tengo una pregunta que solo sabe la respuesta Juan, no le llamo para preguntarle. El ser humano evita y arranca, como Adán y Eva en el huerto. ¿Cierto? Habían pecado y escucharon la voz del Señor que paseaba, y ¿qué hicieron? Se escondieron. No hagas esto, no te escondas. Tienes que enfrentar las cosas. Somos hombres, somos adultos. Nos sentamos, nos miramos en los ojos y resolvemos el tema, y nos abrazamos y lloramos juntos si es necesario, y después sigamos adelante. Así se hace en las familias. Pero a veces la gente, cuando se cansa o se agota o siente desalentado, dice: me voy de esta iglesia, ya no más, yo no quiero nada. Pero ¿sabes qué? De repente vas a acercarte a otra iglesia y vas a tener los mismísimos problemas allá que tuviste acá. ¿Por qué? Porque tú fuiste. No tomen decisiones cuando están muy cansados. No tires la toalla en algo que Dios quiere que tú hagas. En el versículo 29 dice: de nuestro Dios eterno. Ved aquí al Dios vuestro, decía el versículo 9. Dice Él. ¿Quién? Él, nuestro Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando nosotros estamos conectados a la fuente, nunca falta agua. Cuando nosotros miramos a Él, que no se cansa, que no se fatiga, es ahí donde vamos a tener lo que necesitamos. Vamos a tener el esfuerzo que necesitamos, vamos a tener las fuerzas que nosotros necesitamos. Cuando menos parece posible tener la energía necesaria, Dios es capaz de darnos justo lo que nos falta, lo que nos hace falta. Él no se cansa, Él no se fatiga, y por eso es que Él puede fortalecer al cansado y Él puede aumentar la fuerza de aquel que no tiene ninguna. El 30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Algo que sorprende, que los jóvenes tienen, al parecer, una energía inagotable. No se cansan nunca. Son capaces de estar despiertos toda la noche, el día siguiente volver a hacer lo mismo. Y es impresionante, ¿no? La energía que tienen. Pareciera que como que nunca se pueden cansar. Pero sabemos que no es así. Aún ellos se cansan y se fatigan. ¿Qué podemos entender de esto? Aún las fuerzas de los más fuertes, de los más dotados, de los más impresionantes, se agotan. No hay nadie que no se va a cansar. No hay nadie que no se va a fatigar en algún momento. Ninguno de nosotros somos exentos de esto. Pero el poder y la fuerza de Dios nunca se agotan. Entonces, por eso dije, si estamos conectados a la fuente, nunca falta agua. Por eso necesitamos estar conectados al Señor. Necesitamos clamar a Él y depender de Él para renovar nuestras fuerzas. Cuando sientes agotado, cansado, triste, derrotado, aplastado, abatido, ¿qué debes hacer? Acudir a Dios. Tienes dos opciones. Te puedes alejar de Dios y amargarte, o puedes acercar a Dios y mejorarte. Siempre cuando vienen estos momentos, cuando vienen pruebas, tribulaciones, o me alejo de Él,
para que mi último estado sea peor, o me acerco a Él para que las cosas se mejoren. Puedo aislarme del cuerpo de Cristo para pasar mi rabia solo, o puedo abrirme al cuerpo de Cristo y ser vulnerable para que me ayuden a llevar mis cargas. ¿Qué hago? Debo acudir, debo acercar, debo buscar, no alejarme, no enfriarme. Si antes leía la Biblia 10 minutos en el día y hoy estoy cansado, debo leer 1 hora. ¿Cuánto más le necesito? No menos. Pero por algún motivo, algunos justo en el momento que más necesitan es cuando más se encierran. Y eso puede ser muy dañino y destructivo en tu vida espiritual, la vida de tus hijos, la vida de tu iglesia. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. El versículo 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas, dice. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hay momentos en la vida donde las meras fuerzas físicas y naturales no bastan. Porque puede ser que eres una persona con mucha fuerza, pero hay momentos cuando no basta. Ante el agotamiento o el tener que enfrentar grandes emergencias espirituales, emocionales, físicas, nosotros necesitamos entregar todo a Dios y esperar a Él y esperar en Él para la fuerza necesaria. Es por eso que necesitamos acostumbrarnos, hermanos, al acercar confiadamente a su trono de gracia. Porque es ahí donde nosotros obtenemos de su gracia y de su misericordia en el momento justo cuando lo necesitamos. Es una paradoja imaginar tener fuerza en medio de la debilidad. Pero este es el patrón de Dios. En medio del cansancio, tener poder. Se observa, por ejemplo, en la vida de Pablo. Cuando Pablo habla y cita y dice que el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Has considerado que quizás te sientes débil porque tienes que conocer el poder de Dios? ¿Has considerado que estos años como salvo, tú has vivido en tu propia adrenalina espiritual, por decirlo de una manera, pero Dios supo que eventualmente se iba a agotar estas energías, estas fuerzas, y ahora Él quiere que tú vivas lo que es el cansancio y la fatiga y la debilidad, para que Él pueda enseñarte que Él es la única fuente para darte lo que necesitas. Quizás te has acostumbrado a encontrar lo que necesitas en amigos, o lo que necesitas en redes sociales, o lo que necesitas en la comida, o lo que necesitas en la entretención, o el gimnasio, o algún pasatiempos, no sé, algunos que les gusta trabajar en mecánica. Tengo un vecino que hay a veces por horas y horas y horas arreglando un vehículo. Quizás lo que antes obtenías de estas cosas, ahora te das cuenta que no son lo que necesitas y que no pueden suplir lo que necesitas. Y a veces por esto es bueno el cansancio, porque cualquier cosa que nos empuja hacia el Señor es para bien. Pablo dijo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, en 2 Corintios 12, 9. Cuando nosotros esperamos a Él, porque eso me llama la atención que dice los que esperan a Jehová, porque yo lo habría dicho los que esperan en Jehová, pero Dios lo dijo mejor. Él dijo los que esperan a Jehová. Estuve meditando un poco sobre esto.
Cuando nosotros esperamos a Él en su tiempo, Él nos libera. Él suple las fuerzas que necesitamos. Él fortalece nuestra fe. ¿Cierto? Como aquellos que dijeron, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Él aumenta nuestra fe, nos da la fortaleza que necesitamos y Él mejora nuestra visión espiritual para que tengamos la perspectiva correcta. Pero tenemos que esperar a Él. Esperar a Él. Algunos que me escuchan quizás pensarán que puedan vivir sus vidas en rebeldía y todavía reclamar promesas como estas. Pero así no funciona, no es así. No puedes vivir una vida esperando en ti y en otros, o en cosas, o en bienes. No puedes vivir una vida de avaricia o de codicia, de enojos y de envidias, de odio, de rencillas, y después esperar que Dios te dé las fuerzas que necesitas. Si tú quieres tener estas fuerzas, tú tienes que esperar a Jehová. Y entonces dice que tendrás nuevas fuerzas. Nosotros no podemos vivir en plena rebeldía y luego esperar bendición. No, la rebeldía, la desobediencia trae maldición, no bendición. No puedes vivir así y esperar que Dios te bendiga con estas fuerzas. Debes amar a Dios, confiar en Él, obedecerle, honrarle, si es que deseamos recibir de su mano bendiciones. Estos versículos son muy lindos. Quiero volver a leerlos. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué lindo el corito que escuchamos, ¿no? De parte de los hermanos. Les pedí, porque en inglés yo sé que hay un corito de esto, pero es diferente el que conozco yo. Ani, ¿lo conoces en inglés o no? They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall Mount up with wings as eagles. They shall walk and not go weary. They shall move and not faint. Teach me, Lord, to wait. Entonces les pregunté a los hermanos si, porque muchas veces cuando existe en inglés, luego hay una traducción al castellano. Pero no, pero ellos conocían otra versión, ¿cierto? ¿Podrían cantarlo una vez más? La parte que cita este versículo, la primera parte. Dice, los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder como el águila, correrán sin desmayarse, andarán sin fatigar. Oh Señor, enséñame en ti esperar. El Señor tiene compasión con nosotros. Cristo fue tocado con todo tipo de cansancio que nosotros hemos vivido. En momentos tuve que comer. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Eso sí que es impresionante para los teólogos, los eruditos. Cristo tuvo que comer, ¿por qué? Porque tuvo hambre. En otro momento estaban, ¿cierto?, en el mar y movían las aguas y Él estaba abajo haciendo ¿qué? ¿Por qué? Porque estaba cansado. Tenía sueño. Él vivió lo que es la experiencia humana, 100% Dios, 100% humano. Él vivió esto y Él entiende y Él extiende la invitación. Él dice, venid a mí, todos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, Él extiende la invitación de que lleguemos a Él.
No así, Señor, con toda la energía, así que ahora sí tu reino va a estar bien porque yo llegué. Ahora sí las cosas te van a ir bien con tus iglesias porque estoy aquí yo. No, trabajados, cargados. Dice, ven a mí y yo les voy a hacer descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros. El yugo implica trabajo, ¿cierto? Uno entra en un yugo para trabajar. Venimos trabajados y cargados y cansados de allá, pero Él dijo, ven conmigo y trabaja conmigo, porque yo soy quien te puede dar la fuerza que necesitas, la fortaleza, el poder que necesitas. Ven conmigo. Ahí, qué rico sería, ¿no? Estar trabajando al lado de una vertiente y tienes todo el agua fresca y fría que necesitas todo el día. Así es trabajar con el Señor. Todo lo que necesitas, Él lo provee, pero tienes que esperar a Él. Llevad mi yugo sobre vosotros, dijo Jesús, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil, Él dijo, y ligera mi carga. Bueno, hermanos, quería compartir este mensaje de la palabra, sabiendo que por algún motivo el Señor lo tiene para nosotros en este momento. Quizás hay algún cansado aquí. Quizás alguien llegó agotado. O quizás está alguien presente que hoy están con mucha fuerza, pero mañana necesitarán nuevas fuerzas, o en una semana más, y por eso el Señor nos ha dado este mensaje. Vamos a orar. Voy a pedir si hermano Ignacio, no sé dónde está, puede venir a ayudarme con esto, ya que